Buen día, chicos. A ver si ahí estamos. Lo primero que quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes trabajan en comunicación y en marketing de los que están en la sala? Bastante. No tantos. ¿Y emprendedores? ¿Freelance? Un poco más. Bueno, yo quiero arrancar con ustedes. Yo trabajo en marketing, en comunicación, en historias. Ahí está. Quiero arrancar presentándoles un poco esta narrativa que existe un poco épica, ¿no? De lo que es ser emprendedor. Yo en un momento trabajaba corporativamente y un día decidí lanzarme como emprendedora y como freelance, ¿no? Y la verdad me gustaría compartirles una historia en este camino que no fue como yo creía, ¿no? Un día me llaman por teléfono y me dicen, ¿vos sos la storyteller? Y yo digo, sí, trabajo en marketing, en comunicación. Y me dicen, el rabino quiere entrevistarse con usted. Yo digo, qué raro, yo encima pertenezco al otro club, yo voy a los capuchinos, no tengo nada que ver. Entonces un día me dan la dirección, voy, el que es freelance me va a entender, cuando uno estás como al salto por un bizcocho por trabajo básicamente, llego a la reunión con el rabino, me siento y me dice, Andrea, me están dando mal los KPI. Los que no saben lo que son los KPI me dicen los indicadores de éxito de mi sinagoga. Imagínate. Yo no digo, ¿yo qué tendré que ver con eso? Pensé que era una cámara oculta en un momento. Ustedes imagínense, el rabino, yo en el mundo freelance, digamos, básicamente yo pensé que renunciaba al trabajo, ¿no? ¿Vieron cómo es, no? Te metes en un garage, tenés una idea en un garage y empezás a facturar. Todas las historias de los emprendedores, cuando yo salí del mundo corporativo, eran esas. Y los primeros 3 meses me di cuenta que no, y ahí estaba al frente del rabino sentada. Y le digo, claro, bueno, no te dan bien los indicadores, ¿y yo qué tendría que ver con esto? Y dice, bueno, porque yo me doy cuenta, primero le pregunté cuáles eran los indicadores, hizo mucho sentido, dice, esta sinagoga, para colmo chicos, la sinagoga ortodoxa de Córdoba, no, digamos, no la más flexible, la ortodoxa, ¿no? Me dieron el cómo tenía que ir vestida, para que se den una idea. No me están dando bien porque esta sinagoga la mantenemos con el aporte de todos, me dice. Y cada vez que alguno de nuestros miembros se casa con alguien que no es de la comunidad, perdemos como un indicador de ingresos. Y yo era como, ¿y yo qué tengo que ver ahí? Y me dice, yo me doy cuenta que la Torá, que la Biblia, no está llegando a los jóvenes. Y me gustaría que vos me ayudes. Y yo como, ¿cómo? Yo te voy a leer la Torá a la primera hora y yo me escapaba de catequesis de chica. Imagínense lo que fue para mí ahora, digamos, como freelance, tratando de tener de mantener este trabajo, ¿no? Yo te voy a leer durante la primera hora la Torá y en la segunda hora vos me vas a decir cómo decírselo a la gente joven para que el mensaje llegue. Bueno, arrancamos con el rabino. A todo esto ya llevamos como 5 años juntos, ¿no? Trabajando. La primera hora me leía y la segunda no. Yo vivo mitad del año en Barcelona, 6 meses vivo acá en Córdoba y 6 en Barcelona, y un día estaba en mi casa y me llama, que estaba en Londres, que cómo abría la presentación, porque lo estaban premiando como el rabino más innovador en cómo bajar el mensaje. ¿Vieron esos momentos donde además de que me dio el pan para pagar las expensas, dije, wow, en el fondo yo siempre pensé, digo, ellos inventaron el storytelling, las religiones, no digo el rabino en general. Y ahí estaba, ¿saben por qué se los traigo? La humildad inclusive de la gente que tiene ese don de la palabra y etcétera, para decir, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué innovación hay en la forma de comunicar para llegar a ese público? Y ahora lo mejor de todo, ese es el rabino con el que empecé trabajando. Ahora tengo otro, ya tengo toda la comunidad, le voy diciendo, y hacemos podcasts. Vamos agarrando, miren qué interesante. ¿Saben por qué se los traigo? Porque les podría traer ejemplos de empresarios con quienes trabajo o emprendedores. Estamos habituados a que esa gente quizás esté buscando. Les muestro hasta qué punto contar una buena historia y saber poner en valor lo que uno hace es valorado. Bueno, hacemos podcast, traemos una idea, un valor y lo ponemos en una comunicación. Entonces ahora sí nos vamos a meter en el storytelling, en las historias. Y obviamente el storytelling tiene como todo, como el mundo emprendedor, un CEO y co-founder. A ver si adivinan quién es. Es la única foto que hay en Google de él. Es la mejor que había. ¿Se les ocurre quién puede ser? Por ahí, ¿quién más fuerte?
Aristóteles. ¿Vieron que uno siempre piensa que todo es nuevo, no? Que salió hace 3 días. Bueno, no. Es decir, Aristóteles fue el primero que habló de esto. ¿Y saben qué dijo? Escribió un libro que se llamaba Sobre la retórica. Y es que explicaba exactamente cómo construir un mensaje para que persuada. Y decía que era un triángulo, que tenía que tener estos 3 componentes para comunicar. Patos, que era la emoción. Logos, que era la razón, lo racional. Y etos, ¿se les ocurre qué era etos? Algo que muchas veces dejamos de lado cuando construimos comunicación. Asociado a la ética, a la credibilidad, lo traducían ellos, ¿no? Y fíjense, nosotros desde la escuela, inclusive en las empresas, en la forma de que hacemos negocio, estamos acostumbrados a que cuando queremos persuadir a alguien o convencer, presentamos toda la parte racional. No han hecho un PowerPoint poniendo todas las razones por las cuales deberían contratarlos, deberían votarlos, deberían sumarse, apuntarse. Naturalmente esa es la forma en la que nos hemos entrenado en comunicar. Damos las razones y esperamos que la gente, ese que nos escucha, quiera eso que nosotros le proponemos. Y yo les pregunto a ustedes, si hiciéramos una lista de todas las razones de por qué está bueno comer sano, ¿no? Y las leemos. Y racionalmente vemos cuáles son. ¿Vamos a comer sano? ¿O por qué está bueno estudiar antes, para un examen? ¿O de por qué está bueno reciclar? Racionalmente, anotemos en un PowerPoint todas las razones y las leamos todas las mañanas. Por leerlas y entenderlas y saber que son ciertas, ¿cambia nuestra actitud hacia esas cosas? Entonces yo les pregunto, veo todas las cabecitas que me dicen no. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué cuando estamos tratando de conseguir ese puesto de trabajo que queremos, ese inversor que queremos, ese voto que buscamos, ¿por qué solo enumeramos cuestiones racionales? ¿Por qué? Les cuento una cosa, cuando ustedes construyen mensajes solamente racional, en ese triángulo que les mostraba, ¿saben qué hace el cerebro? Desafía el argumento, se pone a la defensiva, trata de ver si lo que ustedes dicen hace razón. Así que imagínense como estrategia de comunicación solamente poner a la defensiva el cerebro del otro. Me hace razón lo que vos me decís, claro, pero no me moviliza a elegirte, a comprarte, a votarte. Por eso, la lógica es al revés. Primero yo tengo que desear que quieren eso y luego le voy a dar las razones. Hay muchísimos estudios sobre esto que hicieron lo siguiente. Metían a gente dentro de estos tomógrafos computados, tomógrafo de, que lo estoy diciendo medio mal, pero algo así, el nombre técnico, y le escaneaban el cerebro mientras contaban una experiencia muy fuerte que hubieran vivido. Y sacaban el escaneo de ese cerebro. Y luego metían a personas que no habían vivido esa experiencia, pero le ponían el audio de eso. Y luego comparaban el scan de los 2 cerebros. Adivinen, ¿eran parecidos o distintos? ¿Fuerte? Parecidos, idénticos prácticamente. Idénticos. Entonces una experiencia, una historia bien contada en nuestro cerebro se vive exactamente igual como si lo hubiéramos vivido. Imagínense el poder que tiene que ustedes sean capaces de poner el valor de lo que hacen de esa forma. Pero claro, primero tenemos que lograr llamar la atención. Hay una realidad que cada vez hay una span de atención que dice son de 7 segundos. La de un pescadito, ¿vieron los pescaditos? Dice que tenemos esa capacidad de atención. Microsoft estudia eso cada 10 años, cómo la tecnología está cambiando la capacidad de lo que escuchamos y prestamos atención. Piensen ustedes, cuando eran chicos, ¿qué veían más? ¿Películas o series? ¿Y ahora? Series. ¿Quiénes de ustedes, un audio de 3 minutos? No. ¿Cuánto de máximo? 1. ¿Quiénes de ustedes cuando están en YouTube adelantan con el cursor así para ver todo? ¿Qué nos pasa que no aguantamos nada? Y en ese marco tenemos que ser capaces nosotros de lograr la atención de quienes nos escuchan. Ahí viene el gran desafío. Entonces, lo primero, como vi que no hay mucha gente de comunicación, les quiero contar cómo es el mercado hoy de nuestros clientes, ¿no? Cómo ha cambiado. Se los voy a poner en el marco de un cuento que probablemente todos conocemos, ¿no? La marca se quiere comer el chanchito, básicamente, ¿no? Lo que pasa es que el chanchito de hace unos años atrás tenía la casa hecha de paja, era muy fácil de comer, era un consumidor muy pasivo. Ustedes piensen qué podía hacer el consumidor antes. Iba y consumía, inclusive si iba a las redes. ¿Qué podías hacer en las redes en un inicio? Como mucho,
¿Qué tenías para interactuar ahí? Formulario de contacto, mirar. Era un cliente voyeurista, por decirlo así, solo podía mirar. Luego aparece algo, 2007, 2008, que cambia el poder que tiene ese consumidor nuestro. ¿Qué aparece? O sea, y ese consumidor se convierte en consumidor y productor. Aparece Facebook, las redes sociales. Ustedes piensen que antes de las redes sociales, ¿qué podíamos hacer nosotros? ¿Dónde podíamos hablar, generar contenido, generar opinión? Los únicos que comunicaban eran los grandes medios. Entonces, el segundo chanchito, el segundo tipo de cliente que tenemos es mucho más fuerte, porque genera comunicación, genera opinión, interactúa. Y este es el último, el que ustedes tienen el desafío de enamorar, de vender, el ad prosumidor. Consumidor, productor, ¿y por qué puede ser ese ad? ¿Se dan una idea? Ad viene de advertisement, que es ¿saben dónde está esta figura que es infumable? En el Instagram, tienen un nombre particular. Son agentes de la marca, sin ser parte de la marca. Los influencers. ¿Es un consumidor? Sí, pero tiene mucho poder. Y lo peor que en la casita esta hecha con ladrillo invita a los otros chanchitos y están ahí metidos, ¿no? ¿Y cómo llegamos a ellos? Porque tienen mucho más poder que antes de lo que tenían. Entonces yo les traje 4 cosas que son importantes que ustedes puedan incorporar para ser buenos comunicadores en la era digital y poder contar historias. La primera tiene que ver con un concepto de business. ¿Cuál piensa que es la principal diferencia entre una historia emotiva y una buena historia de marketing? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se les ocurre alguno? Una buena historia pasa por ahí, tiene que tener un objetivo. Si ustedes se sientan a producir comunicación para sus emprendimientos y no saben para qué o por qué, van a crear una linda pieza de arte. Ustedes arrancan a comunicar sabiendo para qué lo están haciendo. ¿Qué están buscando? ¿Que los contraten? ¿Que les inviertan? ¿Que les compren? ¿Qué están buscando? Si no saben eso, no deberían arrancar. Probablemente han sentido hablar de empezar por el porqué del libro de Simon Sinek. No, bueno, es uno de los libros más citados y menos leídos en el mundo emprendedor. Básicamente, porque lo van a sentir mucho. Yo solamente les voy a contar una pequeña parte de eso, que tiene una pequeña anécdota que dice que iba un filósofo caminando y se encuentra con 3 personas, con 3 albañiles que estaban haciendo lo mismo. Se acerca al primero y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Y dice: estoy poniendo ladrillos. Se acerca el segundo y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Y le dice: estoy levantando una pared. Se acerca el tercero y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Y que dice: estoy construyendo una catedral. Habrá otras versiones, en el libro está esa. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes como emprendedores, cuando arranquen a buscar esa historia que quieren contar, pueden contarla desde el ladrillo, que es lo que hacen, desde la pared, de por qué eso que hacen es distinto a lo del otro emprendedor que a lo mejor también confecciona zapatillas, o lo pueden hacer desde la catedral. Y la catedral es esa promesa, ese impacto que lo que ustedes están haciendo busca generar en aquel que lo incorpore, ¿no? Y las grandes empresas lo utilizan. Les voy a mostrar ahora. Al principio, el marketing solo se dedicaba, y especialmente las historias, a hablar y a contar sobre el producto. Luego pasamos a hablar sobre el cliente y hoy básicamente el gran desafío que tienen es hablar sobre los valores, sobre esa catedral. Las grandes empresas lo hacen. Fíjense, al costado les puse lo que cada una de esas empresas define como su propósito. ¿De acuerdo? Ninguna de ellas define lo que hace ni busca historias desde el ladrillo. Todas hablan desde la catedral. ¿Cuál dirían ustedes que es la de Google, por ejemplo? Fuerte, está bien. Organizar la información del mundo, la penúltima. No dice que es un buscador. ¿Se entiende? Cuenta que su misión, si quieren llamarlo, su propósito es organizar la información del mundo. La de Airbnb, el segundo. Exactamente, no habla de alojamiento. La segunda, no me habla de que da alojamiento en casa de personas. Busca historia
Fíjense, entren a YouTube y fíjense todas las historias que cuenta Airbnb. La propuesta de valor de Airbnb, ¿saben en términos de qué lo pone? De que las personas pertenezcan al lugar, porque en vez de quedarse en un hotel estándar, que son iguales en todo el mundo, se queda en una casa de una persona, en un barrio real, con muebles reales, etc. Muebles típicos, me refiero, del lugar. A ver, uno más, el de TED, el último. ¿Se dan cuenta cuál es? Bien, ahí les pongo. Ahí lo puse con todos para que lo vean. Quizás Canvas no lo conozcan, pero está muy bueno. También busquen la historia, democratizar el diseño, ¿no? Porque toda la comunicación lo hacen. Quizás ustedes deberían tratar de preguntarse cuál es esa catedral de la cual habla su emprendimiento, o ustedes como profesionales, y contarlo desde allí. Y básicamente la idea, ¿cuál es? Cuando habla de uno de lo transaccional, siempre uno iba a que te conozcan, que te consideren, que te compren y se enamoren de vos. Pero esa lógica quedó como un poco, es un paradigma que ya no aplica del todo, porque hoy por hoy la comunicación con los clientes en las redes para contar historias es conversacional y relacional. Y todas las marcas aprendieron a hacer muy bien dos cosas: a decir hola y a decir perdón. No. Si ustedes se fijan, es hello, acá estoy, las marcas en redes, y perdona, ya nos ocupamos de tu caso. Y para eso acudimos a las redes. Lo que sucede es que hoy por hoy llamar la atención no es el mayor desafío que van a tener ustedes o que tenemos los que trabajamos en marca y en storytelling, sino es la credibilidad, aquello que hace que nosotros creamos en las marcas. Y les traigo un ejemplo de cosas que han cambiado. ¿Quiénes de ustedes stalkean lo que sea, todo? Levanten las manos. Me gusta porque confiesan pocos, pero estoy segura que la mayoría de ustedes... Esto cuesta mucho reconocerlo, pero todo el mundo entra a la red, y no solamente para stalkear a otras personas, sino no googlean el producto, el precio. Cuando van a comprar, ¿no decidieron ya? Acuérdense, Google lo dice, todas las decisiones de compra son online. Puede ser que terminen offline, fuera, pero nosotros ya decidimos online. Cuando ¿saben qué hacemos? Stalkeamos. La compañía, si queremos aplicar para trabajar, la charla a la que vamos a ir, la universidad a la que vamos a ir, todo lo hacemos de esa forma. Y otro elemento importante de... ¿Esto? Ahí está. ¿Por qué piensan que ahí tenemos un usuario? ¿Por qué piensan que le puse la corona y todas las estrellas? El poder que tenemos como clientes, que tienen los clientes de ustedes, no existía antes. Antes ibas a un restaurante y la pasabas mal, ¿no? Horrible, sucio, la comida, te cobraron caro. ¿Qué podías hacer? Le gritabas al dueño. Te ibas indignada a tu casa. Nunca más voy, le voy a decir a todo el mundo. ¿Quién era todo el mundo? Vos, tu vecina, tu hermana, tu tío, que tampoco pensaba en ir. Ahora vos te vas a un restaurante y ahora voy a entrar a Facebook y te voy a poner, y te voy a clavar una estrella. Se descomponen. Es decir, te dan un talonario para que comas todos los días. A mí a veces me llaman clientes y me dicen, Andrea, nos pusieron una estrella, eliminala. Y yo le digo, si yo fuese capaz de hacer eso, no estaría trabajando para vos, estaría en la NASA, básicamente. Pero, porque no se puede. La única forma de eliminar una mala review es o que la saque la persona o que otra cosa. Eliminar la cuenta. ¿Es fácil o difícil conseguir que alguien te siga en este mundo? Bastante difícil. Y que a lo mejor ya 3 años tenés 3 seguidores y quiere que elimine la cuenta. Entonces yo siempre le digo, ¿por qué no intentamos en hacer un mejor producto, un mejor servicio? Para los que estamos en comunicación no suframos tanto. ¿Quiénes de ustedes están preocupados con la cantidad de followers que tienen? Muy bien. Hay gente que realmente... ¿Una sola? Sos la única que tiene el valor de confesar. 2 para confesar. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ah, van de a poquito levantando. ¿Quiénes de ustedes se fijan en cuántos followers tienen los otros cuando ven? ¿Se fijan? O las marcas, o los emprendimientos. ¿Qué no? ¿Por qué ese número? Es como a partir de ese número como si le pusiéramos un rótulo de éxito o de no. ¿Hace sentido eso? Yo les quiero dejar un concepto importante, porque sé que son emprendedores y todos los emprendedores entienden que las redes y contar historias es su única posibilidad de venta en un inicio, ¿no? Porque no pueden pagar una agencia. Hay muchas cosas que, digamos, lo tienen que autogestionar ustedes. Lo primero que les voy a decir es que hay un gran error conceptual
de que piensan que el número gigante, por ejemplo, de seguidores en Instagram es clave. Las redes más productivas y que tienen más valor son los micro-influencers. Grábense esto. ¿Por qué? Porque las redes tienen valor en función de la cantidad de conexiones en común. Síganme. La cantidad de conexiones en común que tengan la gente que tienen en sus redes. Entonces ustedes tienen 15.000 tipos y están 100 en la India, 300 en China, 200 en no sé dónde, 500 en Croacia porque compraron un paquete de seguidores, etc. Cada vez que usted... Sucede, chicos. Fíjense, ¿quieren saber si son verdaderos los seguidores? ¿Saben cómo tienen que hacer? Ven número de seguidores y ven cantidad de likes en la foto. 3 millones de seguidores, 3 likes. La madre, el tío y el novio. Pasa. ¿Y saben cuál es el problema de eso, chicos? Que cada vez que hace un posteo, esa chica convencida de que ya llegó porque tiene 230.000 seguidores comprados en China y en Croacia, ¿qué pasa? De 10 impactos que hace esa publicación, probablemente 9,5 la encuentren poco relevante, porque es el chino, que no lee castellano, el japonés, que no sé qué. ¿Y saben qué entiende la red de ese contenido que ustedes acaban de poner? Que no tiene valor. Que no tiene valor. Entonces piensen ustedes conceptualmente en la cabeza de ustedes que no es preferible que lo vean 3 y que a esos 3 le importe, porque ¿qué pasa? Las redes de ellos van a empezar a ver esos likes que ponen. ¿Me siguen? Entonces, traten de ser microinfluencer y no pensar que el número es la gran definición. Y esto está todo el tiempo. Pero sí hay un problema, y en esto sí se pueden empezar a asustar, que antes, ¿cómo era un servicio y un producto? Pago y luego uso. ¿Cómo es ahora? Uso, y si me gusta, quizás te pague. Fíjense la cantidad de apps y la mayoría de las cosas requieren que muchas veces tengamos que hacer esa lógica, ¿no? Y es un gran desafío porque ¿cómo hacemos para que prueben, nos quieran y al mismo tiempo no desfondarnos en el proceso? Pero está sucediendo mucho. Y también sucede algo, ¿han sentido nombrar el concepto de posverdad? Pero sucede un montón y sucede en todo lo que pasa. Una vez que alguien se hizo una idea de algo, es muy difícil que la cambie. Toda la información que ustedes le pongan en contrario de esa marca o de lo que sea, uno tiende a ignorarla y toda aquella que lo confirma tiende a verla. Aplíquenlo a lo que quieran, dígase la grieta, por ejemplo. Cualquier concepto, cualquier cosa y el consumidor pasa igual. Cualquier imagen que tengan, Manes lo explica muy bien, lo pueden buscar ahí. Por eso es tan importante que ustedes cuando construyan mensajes lo hagan desde las historias, porque la única forma de cambiar cómo alguien piensa es impactando primero en cómo siente. Y ahí el storytelling viene a ser lo suyo. Acá les traje todas cosas como muy nuevas. Esto salió hace un mes, que es un nuevo estudio, un nuevo canal que se llama Dark Social. Le puse eso por lo oscuro, ¿no? Dice que estos son los canales que más van a impactar en la credibilidad de las marcas y van a cambiar por dónde tienen que ir los mensajes. Esto es el contrario de lo light o de la luz, que es el muro. Han encontrado que la gente confía más en todo lo que llega a través de la mensajería. Dígase el Messenger de Facebook, dígase el Messenger de Instagram, WhatsApp, Snapchat. El 70%, 63, 70, depende de las investigaciones, dice que la mayoría de la gente solo lo que viene de ese canal lo registra, lo ve, le da bolilla y lo recomparte. ¿Por qué les digo esto? Porque si por ahí pasa la credibilidad y eso es lo que realmente se comparte, ¿qué hacemos a veces produciendo tanto contenido y tanto material en otras redes? Fíjense cómo muchos en campaña ahora utilizan muchísimo, ¿lo han visto? Que utilizan mucho las acciones de WhatsApp. Se los traigo para que vean. Y fíjense, la empresa Zappos, ¿les suena? Zappos, es norteamericana. ¿Por qué se las traigo y es interesante? ¿Han hecho alguna vez algún proceso de inducción a una empresa? Que te sientan y te dicen, estos son los valores de mi compañía. Y vos los repetís como un loro y no tenés ni idea qué significa. A mí me ha pasado, por eso se los digo. Bueno, este hombre se dio cuenta que no había nada menos productivo que darle a la gente una lista de valores. Las empresas lo hacen, las marcas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada año recogen dentro de la compañía todas las historias que suceden, las anécdotas reales que suceden,
y las ponen en un libro, cosa que la gente que ingresa al año siguiente, esto arrancó en el 2008, llevan casi 10 años, más de 11 años haciéndolo, como la fundación. ¿Y qué hacen? Ponen todas esas historias ahí, entonces cuando yo entro a la compañía no me dan una lista de valores, ¿saben lo que me dan? Historias. Porque en el marco de esas historias tenemos mucha más capacidad de entenderlas y de verlas y entender en qué grado eso se llega. Las historias pueden ser internas, externas, de marca, hay muchos tipos. Yo les traje una de Skype. ¿Conocen Skype? Bueno, ¿han sido usuarios de Skype? Sí, seguro que sí. Bueno, esta historia que está en el libro de Skype dice que uno de sus programadores va de vacaciones a África. Y está en un mercadillo tipo el de pulgas nuestro y quiere comprar un cuadro, pero no estaba seguro si la novia se lo iba a aceptar en la casa. Entonces, ¿qué hace? Le dice al vendedor, según cuenta en la historia, le dice al vendedor que va a volver al otro día porque iba a llamar a la novia. ¿Y qué hace el vendedor? Desempolva una frazada que había, destapa una computadora y le dice Skype her, llámala por Skype. ¿Compra el cuadro o no lo compra? Lo compra. ¿Dónde está el cuadro ahora? Está en Skype, en el headquarter. ¿Y por qué piensan que está ahí? Al margen de la anécdota que es graciosa, que te vayas a la misma África en el 2003 y que te encuentres que ahí están usando tu Skype y así puedas llamar. Si tuviéramos que decir, cuando nace Skype, chicos, las grandes empresas siempre tuvieron una forma de comunicarse que no fuera el teléfono, que pudieran comunicarse con un IP. Lo que pasa es que era de pago. Entonces el pequeño comerciante, las familias que estaban en 2 países no tenían forma. Skype fue el primero que crea una aplicación gratuita para eso, que era muy simple de usar. Entonces, ¿por qué lo ponen ahí? Dice el CEO. Porque ese cuadro nos recuerda cuáles son nuestros valores y cuál es nuestra propuesta de valor. Representa mejor que nada aquello que nos hizo fundacionales a nosotros. Entonces, cuando lo vemos y contamos la historia, nadie tiene duda que nosotros nacimos para que sea fácil de usar, cualquier persona puede usarlo, fuese gratuito, ayudar a los pequeños comerciantes, acercar a la gente. ¿Se entiende? Entonces, digamos, todo el mundo puede encontrar en pequeñas anécdotas formas de encontrar este contenido. Hay un proyecto muy lindo que lo hicieron en Londres, que hicieron lo siguiente. Compraron objetos que ninguno de ellos valiera más de 1,75, 2 libras, ¿no? Valor muy bajo. Pero contrataron a gente que supiera escribir bien. Hicieron que pusieran una historia. Y cargaron esos objetos con su historia en eBay, en modo subasta, para ver cuánto estaba dispuesta la gente a pagar por un objeto que a lo mejor salía $2 asociado a una historia. ¿Cuánto piensa que sacaron? ¿Más o menos? Mucho más. Recaudaron 8.000 libras y creo que habían gastado, no sé si 80 o 200. ¿Por qué? Entren a verlo, es muy interesante. La historia hacía que ese objeto, como el cuadro, tenga mucho más valor que el valor físico en sí mismo. Es un ejercicio muy bueno ese. Lo segundo, siempre me preguntan dónde encuentro las historias. El primero vimos business, tenemos que entender sobre qué vamos a hablar, ¿no? Esa catedral que vamos a contar o desde dónde. Lo siguiente, ¿dónde vamos a buscar las historias? Que es bastante difícil. Si alguien maneja redes o tiene que mandar mail o escribir cosas, es muy difícil ser creativo. ¿Qué significan esas 2 teclas? ¿Las conocen? Claro que las conocemos. Claro que las conocemos, porque chicos, es muy difícil. ¿Vieron la gente que dice, es re fácil ser creativo? Ajá. Terminás copiando a otro o copiándote. ¿No les pasa que entran en las redes buscando un tema y todas las páginas el mismo texto? Es todo, hasta el mismo error ortográfico. Entonces vos tenés 300 páginas distintas con exactamente lo mismo. Es muy difícil ser creativo si uno no tiene algún ejercicio. Y yo les traigo una idea, les traigo cómo trabajo yo, por si les sirve. Que, a ver, contar historias puede contarlas cualquiera, pero las mejores son las reales, lo que uno tiene la capacidad de ir y buscarlas. Hay 3 formas de buscar las historias. ¿Han sentido nombrar Design Thinking, que es una metodología ágil? Bueno, el que le esté interesado en cómo encontrar buenas historias, él tiene una etapa que se llama empatía, donde realmente te enseña a cómo salir a empatizar con aquel público interno, externo de tu cadena de valor y sacar buenas ideas. Pueden hacer inmersión un día en la vida del cliente de ustedes, pueden observar, pueden conversar. Y lo que yo hago, miren, mapeo, les voy a mostrar acá. Supónganse, hablé con todos los clientes de mi cliente
Y mapeo todas las historias que siente, que piensa, que dice, que hace, y ahí voy encontrando historias. Entonces, cuando necesitamos historias, no las inventamos, están. Ustedes deberían tratar es decir, de escuchar y tratar de buscar historias bastante auténticas. Aparte, ustedes les digo, ¿no les repele un poco el tema de la publicidad cuando pone la musiquita esa para hacerlos llorar? Es como que no va más, ¿no? Es como, ya nuestro cerebro se da cuenta por dónde viene. ¿Vieron esta serie, Mad Men? ¿Sí? ¿Alguien la vio? Está buena. El que no la vio, véala, pero es el típico creativo, el publicista, el que te soluciona cómo vender un jabón en polvo en 3 minutos. ¿Pero qué está pasando? Yo les digo, la mayoría de los que estudiamos comunicación y marketing lo hacemos, ¿saben por qué? Porque no nos gustan los números. Si no hubiéramos estudiado matemática, ingeniería. ¿Y saben qué está pasando? Cada vez saber comunicar bien tiene menos que ver con la creatividad y más con conocer un poco de matemática. ¿Por qué les digo esto? Han sentido nombrar Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning. ¿Qué es todo eso? Acá les traje un chiste como para que se den una idea por dónde pasa ahora la comunicación y la construcción de historia. Creo que la alarma de fuego de mi casa se activó. Google AdWords me tira publicidades de extinguidores de fuego y me ofrece alojamientos temporarios. Y nosotros pensando qué historia contar, cómo ser creativo, ¿entienden? A ver, estoy exagerándolo, pero sí, a todos ustedes que son emprendedores, les gusten o no los números, les gusten o no las estadísticas, hay un mundo ahí de información que nos orienta sobre qué hablar. No significa que nos va a decir qué decir, pero sí sobre qué hablar, sobre qué deberíamos hablar nosotros, qué le interesa al cliente de nosotros, qué información hay. El mundo cada vez está más dirigido por la data. La data nos determina sobre qué hablar, pero no necesariamente sobre qué decir. Ese es el lugar donde la mejor comunicación se produce. Tengo la data sobre qué le interesa a mi cliente, sobre qué tema, construyo una narrativa real, auténtica, buscada en el campo, y luego construyo el arte de eso. Y vamos a la parte creativa. Y esta es la estructura, chicos, típica de una buena historia contada. Expectativas subjetivas chocan contra realidad objetiva. Hay que tomar una decisión y en el marco de esa decisión ustedes hacen una reflexión. Cualquier buena historia debería tener este conflicto. Si no hay un conflicto en esa historia, no pasa, no sucede. A los que les interese les voy a mandar ejemplos donde ustedes pueden ver esto, me pueden contactar, les voy a mandar porque no tenemos tiempo para ir a ver ejemplos, pero esa es la estructura típica que resulta buena cuando se cuenta una historia. Y lo último que les dejo sobre el tema de las historias es que funciona igual que el dinero y la inflación. Si hay mucha historia circulando todo el tiempo, ¿qué pasa? Como el dinero, si hay mucho dinero, pierde valor. Es decir, el valor efectivo de impacto. Porque también sucede que la gente que compró esto de storytelling está todo el tiempo historia, por acá, por allá, mi valor este, mi valor aquello, cansa y pierde valor, pierde autenticidad, pierde realismo. Entonces, tienen que ser muy estratégicos en elegir qué historias cuentan. Yo siempre recomiendo que hagan aquellas que estén alineadas a los valores que ustedes trabajan. Y cuando trabajen en presentaciones o en cuestiones que tengan visuales, tienen que utilizar la técnica del vistazo. ¿Cuándo está bien una placa de comunicación? Si ustedes van manejando, deberían poder verla sin chocar. ¿Tá? Cualquier presentación que vayan a hacer visual, en la cual tengan mucha información y la persona necesita parar el coche para ver eso, o la presentación está de más, o ustedes parados al frente están de más. ¿Me siguen? Esas son algunas de las cosas que yo les traigo. Y ahora quería ponerles un videíto, no sé si me lo pueden activar. Y lo que quiero que vean ahí, o que me digan, ¿no? Quiero que me cuenten qué ven, qué situación están viendo en el mismo. No sé si lo tienen en puerta. Esto lo hicieron unos psicólogos, dura 1 minuto nomás. ¿Qué ven? ¿Qué está pasando? ¿Alguien se anima a decirme qué está viendo? 2 triangulitos que se pelean. ¿Alguien más ve algo?
Uno distraído aprovechó la oportunidad y se metió dentro. Fíjense, esto lo han hecho muchas veces este estudio. De 200 personas que generalmente utilizan para hacer el estudio, solo 3 dicen que ven figuras geométricas moviéndose en un lienzo blanco. Todo el resto de nosotros tendemos a ver ¿qué cosa? Una historia. Y no por esfuerzo, no podemos evitar verlo. Cuando ustedes están viendo eso, ¿saben? Naturalmente quieren encontrar qué está pasando, necesitan conectarlo sin esfuerzo. Porque esa es la forma en la que estamos cableados. Naturalmente esa es la forma en la que construimos y esa es la forma en la que vinculamos todo eso. Yo antes de ir, digamos, es como la naturaleza que tenemos. Entonces imagínense si ustedes son capaces, ¿podemos volver a la presentación? Perdón. Imagínense ustedes construyendo comunicación si no pusieran alguna anécdota, algo a lo que los vinculara con aquellos que ustedes están pensando. Mientras ponen la presentación, quería dejarle otra pequeña anécdota que a mí me pasó en el proceso cuando fui a un proceso de inducción, fui a una entrevista de trabajo y me preguntaron si yo era una persona comprometida, porque el valor de esa compañía era, ¿qué cosa? El compromiso. ¿Lo habrán escuchado o no? Está en las páginas web, está en todo. ¿Qué sucedió? Yo obviamente, ¿quién va a decir en una entrevista de trabajo? No, vos sabés que ese valor viene con un montón de valores, pero justo ese me lo dejé en casa, no existe. Bueno, entonces obviamente empecé a trabajar. Un día yo trabajaba volví a la presentación. Bueno, termino la historia y la última parte de lo que les traje para compartir. Fue mi primer trabajo. Yo trabajaba de secretaria, ¿no? Mientras terminaba la facultad. Ustedes imagínense de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿qué tareas hacía? 3. Café, fotocopia y teléfono, básicamente. Un día mi jefe, después de esa entrevista, ya llevaba unos meses ahí, me preguntó si yo vivía cerca de Lulton, justo al lado de la clínica del doctor. Y le digo, sí. Dice, bueno, necesito que vayas a hacer algo en representación mía, me dice. Bueno, a las 6 de la tarde me pide que lo acompañe al coche, vamos al coche, abre el baúl y adivinen qué veo. Un bidón. ¿Con qué? Un bidón de 3 litros de pis. 3 litros de pis. A lo que saben que le dije yo viajo en el A6. Y me contestó, no te preocupes que está bien cerrado. Mientras yo viajaba en hora pico, abrazada a 3 litros de pis de mi jefe, ¿saben qué reflexión hice? Yo soy una mina muy comprometida. Y cada vez que voy a una reunión de trabajo, ahora para buscar un cliente, y me dicen, ¿por qué deberíamos contratarte? ¿Saben qué hago? Les cuento la historia del PI. Si no me contratan, ¿quién no contrataría a una chica que es capaz de transportar PI por su jefe? ¿Entienden? ¿Por qué les cuento esto? Que es como lo metí mientras buscábamos la presentación para poder terminar ya con las últimas partes. Se los cuento porque fíjense que en el marco de una historia, ser comprometido tiene mucho más valor que la palabra en abstracto. Del mismo modo que somos incapaces, la mayoría de nosotros, de ver en abstracto eso sin encontrarle una historia. ¿De acuerdo? Por eso, los últimos consejos que les quiero dejar es: la primera, cuando traten de contar una historia, salten, sin preámbulo, no den vuelta, no se enrollen. Acuérdense, captar la atención de la gente es muy difícil, cada vez va a ser más difícil. Entonces vayan directo al grano a lo que quieren contar. Lo segundo, elijan muy bien la primera y la última palabra. Esto como los chistes, si no arrancan bien y no terminan bien, no hay chiste. Lo mismo pasa con esto. Generalmente le erramos. Si quieren practicar algo, practiquen el principio y practiquen el final. Todo lo demás, fuera. La tercera, la regla de los ricitos de oro. A mí me encantan los cuentos. ¿Se acuerdan del cuento ese? Que la primera sopa, ¿cómo estaba? Muy caliente. La segunda y la tercera estaba bien. Lo mismo pasa con los detalles. Si ustedes ponen mucho detalle, es un embole. Si no ponen ningún detalle, es como ciencia ficción, no sé, es muy abstracto. Tienen que tratar de poner la cantidad de detalles justos, ni muchos ni pocos, justos. Traten de focalizar una idea, una persona cuando van hablando. Fundamental si van a ir a tratar de vender algo, hablar con alguien.
Usen la poesía, la metáfora, la alegoría. En muy poco, una imagen, en una pequeña frase uno puede entregar muchísimo más mensaje que en un montón de palabras. No le tengan miedo al silencio. ¿Se ponen nerviosos cuando hay silencio y están en una entrevista? ¿O tratando de vender? ¿O arriba de un escenario? Es horrible el silencio. Incomoda, pero en el silencio también hay mensaje. Y también se puede comunicar un montón. Fuércense a veces a decir 3, 2 y fuércenlo, ejercítenlo. Conozcan a quién van a hablar. Conozcan, esa es la audiencia. Audiencia, la intención y el mensaje. ¿Por qué es importante esto? No tengan vergüenza de stalkear a quién van a ir a hablar. No tengan vergüenza de entender a quién le van a tratar de vender o quién los va a recibir en la agencia o quién... Ese es el trabajo de ustedes como emprendedores. Saber sabiendo quiénes están ahí al frente. Y por último, les voy a dejar una pequeña historia que tiene que ver con innovadores, que tiene que ver con emprendedores, que dice lo siguiente. Este señor tenía 2 pasiones. Fanático. Primero era como si fuese un conde en Inglaterra, ¿no? Digamos que hacía lo que quería. Y le gustaban 2 cosas. Jugar a las cartas y comer carne. Y como toda la gente, como los lords, no quería resignar ninguna de las 2. Pero usted jugar a las cartas y cortar carne es medio complicado, ¿no? ¿Saben qué inventó? Le pidió a su mayordomo que cortara la carne y la pusiera ¿entre qué? Entre 2 panes. ¿Saben cuál es el apellido de este señor? Es el 4º Earl de Sandwich, que es una región que hay en Inglaterra. Y a partir de ahí, no solamente hizo una invención culinaria, si lo quieren decir, y resolvió una necesidad o un problema de todos aquellos que quieren hacer 2 cosas al mismo tiempo, comer y alguna otra cosa. ¿Y por qué les cuento esto? Porque fíjense, estoy segura que ninguno de ustedes se va a olvidar nunca más de cómo se inventó el sándwich. En el marco de una historia, nadie se va a olvidar ni de ustedes, ni de sus proyectos, ni de sus emprendimientos, y fundamentalmente nadie se va a olvidar de sus valores. Así que bueno, muchas gracias.